respectivos cuerpos de oficiales, pastores y diáconos. Un cuerpo también de miembros iguales en categorías y privilegios. Vimos que aquí en la iglesia nadie es más que nadie, ¿verdad? Pero sí Dios ha puesto, ¿verdad? Oficiales, personas que dirijan, que presidan, como un pastor, como diáconos también, para dirigir, ¿verdad?, la congregación. También es un cuerpo que administra sus propios asuntos bajo la supremacía de Cristo. Aprendimos, mis hermanos, que esta iglesia, ¿verdad?, no viene de la iglesia, por ejemplo, como la iglesia católica, que se dirige bajo un papa, bajo un papado, ¿verdad?, tampoco bajo un concilio. Somos iglesias independientes, iglesias que se gobiernan a sí mismas. Entre nosotros somos, de alguna manera se lo podemos llamar así, una democracia, ¿verdad?, donde la cabeza es Cristo. Una iglesia bautista, vimos y aprendimos que es una iglesia que se gobierna a sí misma. La forma de gobierno es congregacional, diferente a la papal, episcopal y presbiteriana. Hay un pastor que gobierna y lidera, ya lo vimos la semana antepasada. La membresía activa de la iglesia participa en asuntos de disciplina, membresía y doctrina. Cuando vamos a tomar una decisión como iglesia, ¿verdad?, aquellos que son miembros de la iglesia, aquellos que hayan sido salvos y aquellos que ya han sido bautizados bajo esta iglesia, ahora son miembros de esta iglesia y van a poder participar en algún asunto tal vez de disciplina que se tenga que tratar. Si alguna persona está en pecado, alguna persona no ha querido cambiar algún asunto en su vida, se le disciplina a esa persona bíblicamente. Y también la membresía, ¿verdad?, participa en aceptar incluso a otros miembros. Todos debemos estar de alguna manera de acuerdo al momento de aceptar a algún miembro que quiera hacerse miembro, para la redundancia, de esta iglesia. Y también la membresía participa en asuntos de doctrina. Quiere decir que debemos nosotros como iglesia vigilar, ¿verdad?, que se predique siempre la palabra de Dios, que se predique la doctrina pura, que se predique la doctrina que es en la Biblia, ¿verdad? Por eso usted como miembro de la iglesia, usted está siempre al pendiente, viendo, ¿verdad?, sí, y comprobando de que todo lo que se predica en este púlpito, que todo lo que se enseña en las clases, en todo, sea la doctrina de la palabra del Señor. Y es nuestro deber como miembro estar al pendiente, estar vigilando, estar viendo sobre nuestra iglesia también, y de también participar cuando vemos que se está introduciendo la falsa doctrina, tal vez a través de la enseñanza, a través incluso de los cantos puede entrar la falsa doctrina, a través de algunas filosofías o métodos diferentes. Necesitamos estar al pendiente de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, es como una casa, ¿sí? Ahí está el esposo, está la esposa, el papá, mamá, están los hijos, y aunque los padres son los responsables, todos debemos estar pendientes de la casa, debemos estar pendientes de que la casa, ¿verdad?, se lleve en orden, de que no vaya a entrar algún ladrón, ¿verdad?, a la casa, de que no se vaya a caer al techo, etcétera, etcétera. Entonces, igualmente como iglesia, somos un cuerpo y debemos estar al pendiente, cuidándonos unos a otros. ¿Están conmigo, mis hermanos? Entonces, vimos que una iglesia bautista también es una iglesia que tiene un pastor que gobierna y lidera y que dirige. La membresía activa participa en asuntos de disciplina, membresía y doctrina. Pero también vimos que es un cuerpo cuyos miembros viven ligados por la creencia de lo que Cristo enseñó. Bueno, ahí nos quedamos en la semana antepasada. Solamente voy a tomar un punto de esto porque pues no es el tema en esta noche, pero en esa hojita que ustedes deben tener, si no lo trajo esta noche, bueno, solamente escúchala. Dice: dentro de ella se hayan comprendidas doctrinas tales como la naturaleza pecaminosa del hombre. Como iglesia, hermanos, creemos que el hombre en sí es pecador, viene de una naturaleza pecaminosa, ¿sí? También creemos, hermano, como iglesia, que el hombre por sí mismo es imposible que se pueda salvar. También como iglesia creemos en la deidad de Cristo y su carácter salvador. Creemos que Cristo es Dios. Amén. Creemos que Cristo vino, que Dios mismo se hizo hombre y se vino a salvarnos, ¿verdad? Pero tuvo que hacerse hombre. Y como Dios hecho hombre, se vino para expiar el pecado y reconciliar a nosotros como hombres con Él mismo.
La liberación, también creemos la liberación del pecador de la pena y del dominio del pecado en virtud de su arrepentimiento para con Dios y de su fe en el Señor Jesucristo. Creemos que cuando una persona se arrepiente y voltea a ver a Jesucristo, esta persona será salva. Puede venir a la salvación solamente a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Vayan conmigo ahí a Romanos capítulo 5, porque quiero que esto quede bien claro, aunque no me quiero extender, pero quiero que recordemos las doctrinas que creemos como iglesia, y aunque ya lo hemos enseñado punto por punto y doctrina por doctrina en otras ocasiones, quiero solamente como algo general recordarle lo que creemos como iglesia. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice? Paz para con Dios por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces creemos que una persona que ha pecado, que va rumbo a la condenación, que va rumbo al infierno, la única manera que pueda ser salva, la única manera que pueda tener paz para con Dios es por medio de Jesucristo. También creemos la capacidad y la promesa de Cristo de guardar a los salvados. Cuando una persona ha sido salva, creemos firmemente que esa persona siempre va a ser salva. No está en juego o Cristo jugando y dice, bueno, te doy la salvación, te la quito, te la doy a cada rato. No. Cuando una persona realmente se ha arrepentido, ha puesto su fe en Cristo, esa persona ha sido salva. También creemos como iglesia las dos ordenanzas que Cristo dejó a su iglesia. ¿Cuáles son las dos ordenanzas, mis hermanos? Bautismo y cena del Señor, en su correspondiente orden. Primero es el bautismo, y luego que se bautiza la persona, puede tomar la cena del Señor. Mejor, diciéndolo así mejor, primero es salvación, amén, si salvación el bautismo, luego el bautismo, segundo lugar, y tercer punto, la cena del Señor. También creemos en la iglesia, por supuesto, la doctrina de la iglesia, lo que estamos hablando. También creemos en un cielo donde los salvados estarán sempiternamente glorificando a Dios, o sea, para siempre, y donde gozarán de las más acendradas bienaventuranzas. También creemos en un infierno de eterna desdicha y de inmitigables penas para los impenitentes. Tristemente, hermanos, si una persona muere en pecado, va a ir a ese lugar de tormento. Entonces, por encima, y volveré, por supuesto, porque tenemos que estar siempre enseñando estas doctrinas y lo estamos siempre enseñando, pero por encima estas son las doctrinas y entre otras más principales que creemos como iglesia, para que usted pueda, hermano, identificarse qué es lo que cree esta iglesia y por qué nos diferenciamos a otras iglesias. Y si usted se da cuenta, estas doctrinas que yo acabo de mencionarles, como la naturaleza pecaminosa del hombre, como la deidad de Cristo, como la salvación por gracia, como la iglesia, como el bautismo, la cena del Señor, como el cielo, el infierno, y otras doctrinas más, son las más atacadas por otras doctrinas erradas allá afuera, otras iglesias que no están predicando la sana doctrina, la palabra del Señor. Ahora sí, vamos a ir a sus poquitas, mis hermanos, vamos a estar estudiando en esta noche por qué usted y por qué cada uno de nosotros deberíamos unirnos a una iglesia. Ya usted está unido a esta iglesia local, bueno, gloria a Dios, y si no, puede todavía unirse, y vamos a ver algunas razones en esta noche. Jesús, en primer lugar, ¿por qué deberíamos unirnos a una iglesia? Es porque Jesús fundó la iglesia. Amén. Miren lo que dice Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, y eso lo encontramos en varios pasajes de la Escritura, pero como base, vamos a ver en esta noche, dice Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo dejó la base, ¿verdad? Y Él mismo fundó la iglesia. No la fundó Pedro, no la fundaron los apóstoles, la fundó Él mismo con su muerte, sepultura y resurrección. Y Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que dirige su iglesia. Miren lo que dice Colosenses, por favor. Colosenses, el capítulo 1, y vamos a ver allí el versículo 18. Colosenses capítulo 1 y el versículo 18, dice la Biblia, y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Cristo es el fundador de la iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia, el que dirige la iglesia. Él mismo la amó y se entregó por la iglesia. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, vamos rápidamente porque tenemos muchos versículos en esta noche. Efesios capítulo 5, y mira lo que dice allí la Biblia, por favor, el versículo 25. Efesios capítulo 5 y el versículo 25 nos dice allí la escritura: maridos, amad a vuestras mujeres. Está dándole un mandamiento allí a los esposos, pero le da un ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia y que dice, se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia, por su novia, por su esposa. No puedes, entonces, no podemos nosotros, mis hermanos, darnos el lujo de ignorar lo que Él favorece. Él favorece a la iglesia, Él ama a su iglesia, Él la fundó, Él es la cabeza de la iglesia. Por eso un cristiano sin iglesia, dudo que sea un cristiano. Un cristiano sin iglesia no está en la voluntad de Dios. Un cristiano debe ser miembro de una iglesia, unirse a una iglesia. ¿Por qué? Porque fue por la iglesia que Cristo murió, fue por la iglesia que Cristo Él la fundó y Él dirige la iglesia hoy en día todavía. Los cristianos del Nuevo Testamento también se unieron a la iglesia y tú también deberías hacerlo si el Nuevo Testamento es tu guía. Ve lo que dice Hechos capítulo 2, por favor, rápidamente. Entonces, mis hermanos, deberíamos unirnos a una iglesia. ¿Por qué? Porque los cristianos del Nuevo Testamento son nuestro ejemplo y muchos tienen el Nuevo Testamento como su guía, pero no le obedecen. Es lo que dice Hechos capítulo 2, por favor, y el versículo 47. Nos dice allí la escritura: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, que dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia local también es el medio designado por Dios para reunirnos, para adorar y honrar a Dios. Mira lo que dice Hebreos, por favor, el capítulo 10. Hebreos, el capítulo 10. Entonces, estamos viendo las razones por las cuales un cristiano debe unirse a una iglesia, ser miembro de una iglesia. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 10 y el versículo 25. Hebreos 10, 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, la iglesia local, hermano, cuando nos reunimos como iglesia, nos reunimos de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes casas, de diferentes lugares geográficos. Nos venimos y nos reunimos en un lugar. Allí se reúne toda la congregación. Estamos dándole gloria a Dios en ese lugar, adorando a Dios, honrando a Dios con nuestra vida, con la enseñanza. Cuando usted está escuchando la predicación, cuando estamos dando nuestras ofrendas, cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos ministrando en este lugar, cuando estamos saludando a nuestros hermanos, cuando estamos aprendiendo un versículo de la Biblia, etcétera, etcétera, estamos dándole la honra al Señor juntos como un solo cuerpo. Entonces, cada vez que la iglesia se abre, cada vez que la iglesia se reúne en cualquier lugar donde se reúna, el cristiano que es miembro de esa iglesia debe estar allí presente. Cuando un cristiano, mis hermanos, no está presente en su iglesia, está fuera de la voluntad del Señor. La iglesia local, hermano, también nos ofrece los mejores medios para testificar de Cristo. Es lo que dice allí, por favor, solamente Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, es lo que dice el versículo 23, por favor. Juan capítulo 5 y el versículo 23. Juan 5, 23 nos dice allí la escritura. Juan 5, 23. Cuando estamos allí, ¿verdad? Testificando de Cristo, estamos honrando a Cristo. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Déjame decirle algo. Miren lo que dice allí Mateo capítulo 10. Capítulo 10, versículo 32. Mateo capítulo 10 y el versículo 32. Y vamos a entender también ese versículo aplicándolo en esta noche para nosotros. Miren lo que dice Mateo 10, 32. Nos dice allí la Biblia: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que le confesemos
delante de los hombres, que no nos avergoncemos de Él y que confesemos que le conocemos, que confesemos que ahora le servimos, que confesemos que ahora nuestra vida es de Él, nuestra vida es para Él. Y cuando nos avergonzamos, hermano, de Cristo, cuando nos avergonzamos del Señor, cuando no estamos hablando de Cristo con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, con la gente allá afuera, cuando no estamos confesando el nombre de Cristo, no estamos honrando al Hijo, hermano. No estamos honrando al Señor Jesucristo. Por eso la iglesia, hermano, está puesta en este lugar para honrar al Padre, para honrar al Hijo, y la manera que lo hacemos es testificando de Cristo. La manera que lo hacemos es hablando con las personas del Señor, diciéndoles que vengan al arrepentimiento, que le conozcan a Él, que conozcan a Cristo. Cada vez que abrimos la iglesia, hermano, estamos confesando ¿a quién? A Cristo. Y cuando usted se reúne, está confesando a Cristo. Cuando salimos a predicar el Evangelio y tenemos ese tiempo específico, estamos confesando a Cristo. No nos estamos avergonzando de Él y le estamos honrando. A ver, mis hermanos, también una persona, un cristiano, necesita unirse a una iglesia porque necesita el ministerio de la iglesia para que esta persona se desarrolle en carácter cristiano y para poder ser instruido en la verdad divina, y también necesita para ser administrado en disciplina. Mira lo que dice Mateo capítulo 18 rápidamente. ¿Por qué entonces unirnos a una iglesia? Bueno, porque como cristianos la única manera de poder desarrollar carácter cristiano es a través de la iglesia. La única manera de poder ser instruidos en la verdad es a través de la iglesia. La única manera de poder ser administrados y poder administrar disciplina es a través de la iglesia. Mira lo que dice Mateo capítulo 18 versículo 17, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, la manera de que un cristiano, hermano, se ha desarrollado en su carácter, la manera que esta persona pueda ser administrado también en disciplina cuando está en pecado, o poder solucionar problemas, es a través de la iglesia, porque es la iglesia la que administra disciplina. Y la única manera de que un cristiano pueda ser instruido en la verdad divina es a través de su iglesia. Ahora, ¿podríamos nosotros escuchar enseñanzas allá afuera? Sí, es bueno, cuidado con las enseñanzas que escucha, pero la manera de que usted pueda aprender la Biblia, aprender a ser instruido, aprender el carácter cristiano, es a través de la iglesia, a través de reunirnos cada miércoles, cada domingo, cada sábado, cada vez que hay servicio, en cada lugar donde nos reunimos, allí desarrollamos carácter cristiano. Mire, allí hay un pastor que está al pendiente de nosotros, allí hay una autoridad al pendiente de nosotros, y aunque a muchos no nos gusta la autoridad, es necesaria, la autoridad es necesaria, e incluso forjar el carácter con otros hermanos en Cristo, porque mire, déjeme decirle, llegamos a la iglesia y tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes caracteres, y ahí es donde desarrollamos carácter, donde aprendemos a amar a aquel que tal vez a veces es difícil de amar a esa persona. A veces encontramos hermanitos, hermanitas de personalidad bien dura, bien difícil, y ahí es donde aprendemos a tener paciencia con ellos. Entonces, en diferentes casos, hermano, cuando hay incluso, escúchame, diferencias entre nosotros, alguna diferencia, etcétera, ahí es donde desarrollamos el carácter cristiano. Ahí es donde desarrollamos en nosotros aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a servir. Cuando ya estamos cansados de servir y ya no queremos servir, ahí es donde aprendemos a servir. ¿Por qué? Porque cuando hicimos lo que debíamos hacer, dice la Biblia, siervo inútiles somos. Nos volvemos útiles cuando hacemos más de lo que se nos ha mandado o demandado. Entonces, es en la iglesia, mis hermanos, donde aprendemos carácter cristiano, es en la iglesia donde somos instruidos en la verdad divina, es en la iglesia donde también se administra disciplina. La iglesia local también, hermano, nos brinda la mejor oportunidad de unirnos a otros para llevar a cabo la gran comisión de Cristo. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28, la única manera de que un cristiano pueda cumplir la gran comisión es a través de su iglesia. Y ahorita lo vamos a ver, dice Mateo 28, 19, dice ahí la Biblia, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es a través de la iglesia local, hermano, donde nosotros podemos
obedecer este gran mandato. Vamos y evangelizamos, damos nuestras ofrendas para que otros puedan ir por nosotros en otros países, en otras naciones, en otras etnias, en otros lugares donde nosotros no podemos llegar, y así estamos cumpliendo la gran comisión. Lo que dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Entonces, si usted quiere obedecer el mandato de ir por todo el mundo, ir y cumplir esta gran comisión, usted necesita ser miembro de una iglesia, porque es a través de la iglesia donde podemos nosotros evangelizar y también dar nuestras ofrendas, nuestras oraciones, incluso nuestra vida, para ir a otras partes del mundo a evangelizar. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero seguimos adelante. ¿Por qué debemos unirnos a una iglesia? Bueno, porque la iglesia local, y esto quiero que quede muy claro, mis hermanos, es la única institución autorizada por Dios para ministrar el bautismo y la cena del Señor. Y para recibirlas debes pertenecer a la iglesia. La única institución, hermano, no las escuelas públicas, no una universidad, no un hospital, no el gobierno, no cualquier institución allá afuera, es la iglesia del Señor, la autorizada, la que Cristo dejó para que administre el bautismo y la cena del Señor. ¿Qué es el bautismo? El bautismo representa cuando una persona ha muerto para el mundo, ha muerto al pecado y ahora vive para Cristo, se está está siendo un símbolo de lo que hizo Cristo, muriendo y resucitando. Igualmente morimos para el mundo, resucitamos para Cristo, y ahora nos identificamos con Cristo en su muerte, en su resurrección, y ahora estamos diciéndole al mundo: ya yo recibí a Cristo, ahora yo quiero identificarme con Cristo. Ya miren todos, ya mi vida vieja pasó, ahora mi vida es nueva, ahora quiero pertenecer a la iglesia del Señor. Y cuando lo hacemos podemos tomar la cena del Señor, que es un recordatorio de la muerte de Cristo, que Él entregó su vida, muriendo y resucitando también, y que un día estaremos también con Él en el cielo, cenando con Él. Gracias a Dios por eso. Entonces la iglesia local, hermano, es la única institución autorizada para ministrar el bautismo y la cena del Señor. Qué bendición por esto. Pero también, hermano, una iglesia, y usted se hace miembro de una iglesia, ahí usted donde forma las amistades cristianas. Amén. Esa es la iglesia, donde hay verdaderas amistades. Déjeme decirle, allá afuera en el mundo no hay amistades verdaderas. Cuando hay dinero, la gente está feliz y somos los mejores amigos, pero cuando se acabó todo, cuando le traicionaste, cuando le quedaste mal, cuando no hiciste el favor que le pediste, etcétera, ahí ya no son verdaderos amigos. Y aún como con nuestros propios familiares, hermano, tristemente, nuestros propios familiares a veces se vuelven nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos todo lo que a ellos les agradaba, estaban felices con nosotros. Cuando empezamos a creer diferente, y no es que nos metimos a una religión, sino que ahora nuestra vida cambió, empezamos a ver que la Biblia debe ser mi instrucción, que la Biblia, si yo le hago caso, mi vida va a ir bien, va a ser prosperada, va a ser bendecida. La Biblia cambia mi corazón, cambia mi manera de pensar, de hablar, de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nuestros familiares se van a molestar, nos van a juzgar, van a chismear de nosotros, nos van a poner el dedo allí, y entonces aún nuestros propios familiares se vuelven nuestros enemigos y no encontramos amigos verdaderos en ellos. Pero déjeme decirle, en la iglesia, a pesar de que hay diferencias, a pesar de que hay diferentes personalidades, a pesar de que no somos iglesias perfectas y siempre hay situaciones, siempre hay diferencias, etcétera, nos aprendemos a amar, nos aprendemos a perdonar, nos aprendemos a pedir perdón, nos aprendemos a aguantar el uno al otro, ¿verdad? Y vemos que ahora somos una familia y el que nos une es Cristo Jesús. Entonces, qué bendición por pertenecer a una iglesia. Ser miembro también, hermano, de la iglesia, escúcheme, le compromete más definitivamente con el programa cristiano, lo que hace que sea más fácil hacer lo correcto y más difícil hacer lo incorrecto. Cuando una persona, hermano, ha sido salva, ha sido bautizada, déjeme decirle, empieza a venir a la iglesia, y ahora ya es miembro de la iglesia, y ahora va a decir: pertenezco a la iglesia Bautista Libertad, pertenezco a esta iglesia, como se llama la iglesia bautista en el lugar donde se encuentre, ahora pertenezco a esta iglesia. Entonces, cuando esta persona está
ya viniendo a la iglesia, está sirviendo en la iglesia, está amando su iglesia, está empezando a vivir una vida diferente, va a ser más fácil empezar a hacer lo correcto porque está comprometido con la iglesia, está comprometido a tener un buen testimonio, y se supone que los miembros de la iglesia, los que son miembros de la iglesia, deben vivir con un buen testimonio, y es por eso que como iglesia nos cuidamos a que los que son recibidos como miembros de la iglesia puedan vivir con un testimonio adecuado. Y cuando no viven con un testimonio adecuado, se les llama a disciplina, se les llama y no para juzgarles, no para criticarles, no para destruirles, sino para decirles: mira, tú dices que perteneces a esta iglesia local, dices que eres miembro de esta iglesia, pero estás viviendo ahí en pecado, estás de borracho, estás de mujeriego, estás de adúltero, estás de fornicario, estás de homosexual. Mira, déjame decirte, la Biblia dice que no debe ser así, debes cambiar tu vida, debes arrepentirte. Si no, tristemente, no te vamos a prohibir la entrada a la iglesia, puedes seguir viniendo porque necesitas escuchar la palabra de Dios, pero no puedes participar de la cena del Señor, no puedes participar de ningún ministerio aquí de la iglesia, no puedes seguir teniendo de alguna manera amistad o influencia en ninguno de los hermanos. ¿Por qué? Porque estás tú diciendo que eres miembro de esta iglesia. Como en una escuela, en una universidad, usted se compromete a estudiar, se compromete a cumplir las leyes de esa escuela, y si usted empieza a vandalizar la escuela, usted empieza a faltar a la escuela, usted empieza a faltar a las reglas de esa escuela, ¿qué le va a decir la escuela? Bueno, señora o joven, usted está expulsado de la escuela. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo lo que usted firmó, lo que usted un día dijo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos salvos, nos bautizamos y estamos ahora siendo miembros de la iglesia y pasamos por ese filtro de la iglesia, estamos comprometiéndonos a vivir con un buen testimonio. No perfectos, porque todos tenemos imperfecciones, no totalmente santos y perfectos sin pecado, no, porque todos tenemos cola que nos pisen, pero sí estamos tratando de vivir con un buen testimonio, tratando de hacer lo que dice la Biblia con la ayuda de Dios. Y es por eso que venimos, porque todos venimos con pecados, con imperfecciones, con situaciones, pero una cosa es fallar y una cosa es estar batallando con cosas en nuestra vida, y otra cosa es estar practicando el pecado. Cuando una persona está practicando el pecado y se demuestra esa persona, o porque a veces no es que estamos fiscalizando de quién está viviendo el pecado, no, sino que estamos, a veces el mismo pecado sale a la luz, hermano. Entonces nos damos cuenta y decimos: bueno, vamos a llamarlo a una consejería, vamos a ayudar a esta persona, si se quiere dejar ayudar, gloria a Dios. Si no, pues tristemente no podemos hacer absolutamente nada. ¿Están conmigo, mis hermanos? Entonces, esto es algo tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque las iglesias hoy en día lo que quieren es venir aquí a una reunión, cantar bien bonito, unas luces, un baile, una palabra bien bonita de esperanza, de amor, de fortaleza, y tú eres un gigante. No importa si estás adulterando, no importa si eres una bruja, no importa si le estás mintiendo allá al otro, no importa si estás estafando a tu hermano, no importa si estás viviendo una vida doble, etcétera, etcétera. Lo importante es que Jesús te ama y todos nos amamos aquí, todos nos agarramos de la mano. No, hermano, sí, Dios nos ama, pero Dios quiere que cambiemos. Dios quiere arrepentimiento real. Dios quiere, mis hermanos, un verdadero compromiso de ser luz a este mundo que está en tinieblas y ser la diferencia. Entonces, por eso un cristiano debe ser miembro de una iglesia por estas razones. Ser miembro de la iglesia entonces nos compromete, mis hermanos, a más definitivamente con el programa cristiano, lo que hace que sea más fácil hacer lo correcto y más difícil hacerlo incorrecto. Esto, ese miembro de la iglesia también nos recuerda, y cuando queremos pecar o hacer lo malo, no, mira, yo pertenezco a la iglesia, yo amo la iglesia, en la iglesia mi vida ha cambiado, mi familia ha cambiado, ahora mi iglesia me ha ayudado, yo no voy a seguir pecando, porque sé que el pecado trae consecuencias, el pecado me va a destruir, el pecado me va a hacer que muera, el pecado me va a traer ahí una enfermedad, el pecado. Entonces la iglesia nos protege incluso también de hacer lo incorrecto. ¿Están conmigo, mis hermanos? La iglesia defiende también los mejores intereses de tu comunidad, se pone del lado de toda causa justa, merece tu apoyo. Sin ser una iglesia, está puesta en una comunidad también para hacer bendición a la comunidad, y tratamos de cumplir las leyes también de este mundo. Pablo y los apóstoles establecieron iglesias locales en todo el mundo mediterráneo como centro de adoración espiritual, celo evangelizador y esfuerzo misionero. Cristo estaba en medio de estas iglesias, aunque eran imperfectas y tenían a sus ángeles a su mano derecha.
ellos siguieron predicando la palabra del Señor. Si eres creyente, desagradas a Cristo y te debilitas permaneciendo fuera de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es lo que dice primera carta a Timoteo, por favor, rápidamente, mis hermanos. ¿Están conmigo, mis hermanos? Esta noche. No se me han ido, no se me han dormido. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Estamos por culminar. Miren lo que dice versículo 15. Y ahorita al final, para regresar sus hojitas, para dárselo el próximo miércoles, porque los veo muy, no muy juiciosos y se les olvidan sus hojitas. Entonces, para cuidar, como su maestro, ¿verdad? Les voy a decomisar sus hojitas, no mentira. No, se las guardo aquí, ya el otro miércoles se las regreso. Primera carta a Timoteo 3:15. No solo que usted me diga, no, pastor, yo sí la traigo, yo la voy a estudiar en casa. Bueno, está bien, pero mejor la regresa para el próximo miércoles seguir. Para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay maneras de conducirnos, hay maneras de llevar nuestra vida, hay maneras de hacer, de cuidar, como dice este versículo, debemos saber comportarnos, conducirnos en la casa de nuestro Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando nos unimos a una iglesia, escúchame hermano, estamos terminando, ayudamos a la verdad que representa. ¿Qué representamos? A Cristo. ¿Qué representamos? Al Salvador del mundo. Entonces, ¿cómo debe vivir el cristiano? Diferente, como Cristo, mis hermanos. Por eso nos llaman cristianos, pequeños Cristos. Si te mantienes fuera de la iglesia, es probable que influyas en otros para que hagan lo mismo. Le pregunto, ¿podría usted sentirse bien acerca de esto? Porque mucha gente dice, no, pues mejor me mantengo fuera de la iglesia, soy cristiano, pero sin iglesia. Usted va a influir a sus hijos, va a influir a su familia, va a influir a la gente allá afuera, para que también ellos hagan lo mismo, digan, no, pues también puedo ser cristiano sin iglesia. No, no es así. Si todos los cristianos sintieran que no necesitan unirse a la iglesia, ¿cómo se mantendría la causa de Cristo? Imagínense que todos tuviéramos el mismo sentimiento. No, pues no voy a la iglesia. No, pues no me hago miembro de la iglesia. Sería más difícil que la iglesia siga adelante. Pero gracias a Dios hay gente obediente, hay gente que se ama a Cristo, que se ama a la iglesia y que obedece esto de pertenecer a una iglesia. Aunque puede haber algunos hipócritas en la iglesia, las mejores personas en cualquier comunidad son miembros de una iglesia y las peores personas se oponen a la iglesia. Le pregunto, ¿qué lado usted escogerá? Entonces déjeme decirle, ¿en la iglesia va a encontrar hipócritas? Sí, así como en la panadería encontramos hipócritas, así como en la farmacia encontramos hipócritas, así como en cualquier lugar donde usted vaya va a encontrar hipócritas. En el gobierno, en los políticos son hipócritas, mucho, tremendo. Pero en la iglesia va a encontrar hipócritas también. Y esperamos que no poder, y es por eso que tratamos de vivir lo que predicamos, no ser doble cara, amén. Pero va a encontrar personas que fallan, personas que están batallando en su vida, etcétera, etcétera. Pero usted no puede poner la mirada en esas personas, debe poner su mirada en Cristo. Y si usted ve a alguien que está batallando, ore por esa persona, no sea como esa persona, ore, ayúdele, pídale al Señor, cambia a este hermano, cambia a esta persona. Yo no voy a poner mi mirada en nadie, voy a poner mi mirada en Cristo, ni incluso en el pastor, aunque el pastor debería ser una persona íntegra, no un hipócrita, ser una persona que predique la palabra de Dios, que viva tal como está predicando, porque eso sería una gran hipocresía, yo predicar algo fuera de la escritura y no estar viviendo o esforzándome de vivir lo que estoy predicando. Y entonces, pero muchas personas ponen la mirada en el pastor y el pastor le falla, el pastor no cumple tal vez lo que prometió o no hace lo que debía hacer, etc. Y entonces personas dicen, no, pues entonces mejor si así es el pastor, si hacemos hermanos, mejor me voy de la iglesia, voy a buscar una mejor iglesia. Déjeme decirle, cuando usted se va a otra iglesia y busca una mejor iglesia, también en esa iglesia va a encontrar errores, también va a encontrar hipócritas, también va a encontrar un pastor que tal vez no le cae tan bien como su servidor, va a encontrar personas ahí batallando, situaciones, etcétera, etcétera, y nunca va a estar conforme. Entonces, por eso es importante siempre mantener nuestra mirada en Cristo, amar la iglesia que el Señor amó, amarnos unos a otros. Por eso aprendemos a amarnos, aprendemos a respetar un liderazgo, aprendemos a someternos bajo un liderazgo, aprendemos a cuidarnos unos a otros, etcétera, etcétera, mis hermanos. Por esta y muchas otras razones deberíamos unirnos a una iglesia. Pero también la próxima semana vamos a estudiar por qué
usted debería unirse a una iglesia bautista como esta iglesia. Y vamos a seguir estudiando qué es una iglesia bautista, vamos a seguir viendo que una iglesia bautista es una iglesia bíblica que se apega a la Escritura. No somos de ninguna denominación realmente, simplemente somos cristianos que tenemos como título bautista. ¿Por qué? Porque predicamos la palabra de Dios y siempre los bautistas han predicado la preciosa palabra de nuestro Señor, mis hermanos. Amén.